¿Qué onda, raza? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más. ¿Cómo están? Quienes aman su palabra. Bienvenidos a quienes aman su palabra. A un episodio más. Así pasa todo. ¿Cómo están? ¿Qué onda, raza? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast, episodio 80 ya casi. Estamos a nada de llegar a los 100 episodios. Pensé que nunca iba a pasar eso, pero ya casi. Y pues hoy saludo a mis carnales, Edgar, Ángel, ¿qué show? ¿Qué onda? ¿Cómo andamos? Al tiro. Recién comido unas pizzas, ¿no? Recién comiditos. Pues no es de gratis el colchón aquí. Batallando con el mal del puerco, ¿no? Sí, güey. Respirando muy apenas, ¿no? Sí. Como si acabara de De bajar el hecho. cerro, todo respirando, güey. Sí, ¿qué onda? ¿Cómo andan? ¿Chido? Bien. Al tiro, contento de estar acá. Contento de Otra vez, otro episodio, un episodio más. un episodio más. ¿No? Fíjate que este tema que vamos a platicar hoy, en lo particular sí tengo curiosidad ver cómo se va a desarrollar, porque justamente a nivel personal estoy batallando con un tema de De esta índole. exactamente. No, Entonces, pues creo que todos, ¿no? no sí. sé si todo, bueno, no sé si todo, digo, yo sé que Mi compa es lo que va más de batallar, ¿no? Y fíjate que a la luz de la palabra, creo que es un tema del cual a todos nos va a pegar parejo, mano. Sí, de hecho sí. Sí, Ahí ju- nos va a pegar una rasadita buena justo para porque, allá vamos. porque la demanda en ese sentido está chida, ¿eh? Sí. La vara está Está alta. alta. Y pues digo, para empezar, Sí. para no perder la bonita costumbre, hay que preguntarle a Jerry, a ¿no? nuestro Va. amigo Jerry. A nuestro amigo Jerry. A ver si nos agarra en curva, ¿no? Como ahorita. Ya sé, ¿no? Jerry, ¿andas por ahí? Aquí estoy. ¿Qué onda, Jerry? ¿En qué te puedo ayudar hoy? Oye, estamos empezando un episodio más del podcast y queremos que nos lances la pregunta del día. ¿Tienes algo para nosotros? Claro que sí. Aquí tienes una. Si pudieras pasar un día con cualquier personaje bíblico, ¿con quién sería y qué le preguntarías? A ver qué opinan tus amigos. Órale, chido. Gracias. De nada. Y que tengan un podcast genial hoy. Chido el Jerry, ¿eh? Se la rifa, ¿no? Sí. Oye, esa pregunta está buenísima, mano. Yo con mis hermanos nos hemos preguntado eso varias veces. O sea, si tuvieras la oportunidad de poder platicar así en vivo con quién lo harías, ¿no? Sí, O sea, tienes al Antiguo Testamento, ¿no? Y el Nuevo Testamento. Y está chido. Digo, yo creo que la respuesta de bote pronto de la mayoría de nosotros sería platicar con Jesús, ¿no? A mí Sí. se me hace, pues, lógicamente, es poder platicar con él y poder disipar muchas dudas, ¿no? Ya. Ahora, seguramente las aplicaciones, algo que yo he pensado es cómo abordaría el Señor los temas que abordó la Escritura, que prácticamente podemos entender que la palabra aborda todos los temas, ¿no? Que el hombre necesita saber y resolver, están ahí, ¿no? De manera directa o indirecta, pero cómo abordaría, por ejemplo, los mismos temas que abordó en aquel tiempo, pero actualmente. Actuales, ¿no? Porque de alguna manera el Señor en sus parábolas utilizaba elementos propios del contexto histórico en el que se encontraba y geográfico, ¿no? Entonces, si fuera el caso de que el Señor no hubiese nacido en este tiempo, o no, o yo en este tiempo platicar con él, Sí, ¿no? ¿cómo abordaría esos temas, ¿no? Desde el contexto en el que nos encontramos, ¿no? Por ejemplo, a mí respecto a Jesús, yo constantemente entro en ese trip de, o sea, quisiera tenerlo físicamente, audiblemente, para poderle decir, estoy yendo por aquí, voy bien por aquí. O sea, ¿sigo haciendo esto que estoy haciendo? ¿O por dónde le tengo que dar? Y que me dijera, por ahí es, síguele dando por ahí. O sea, eso muchas veces cuando estoy con dudas, confundido, cuando estoy desanimado, es una constante que incluso me hace llorar mucho cuando estoy hablando con él. Y que obviamente la oración pues es fe en toda la extensión de la palabra, ¿no? Y no hay un feedback audible que sí quisiera como que escuchar así como estamos tú y yo ahorita y decirle, ¿qué onda? ¿Qué hago aquí? ¿Por dónde me voy? Pero digo, aparte de Jesús,
Sí. Bueno, antes de que tome la palabra Edgar y que siga pensando con quién y qué le preguntaría. No, ya sé. O sea, en ese sentido, fíjate, o sea, el pensar, bro, que en algún momento vamos a poder tener la relación con el Señor con cero inclinación al pecado, porque mucho de lo que nos estorba hoy en día, y esa es la realidad, sí, es el pecado, es la separación, ¿no? Y este cuerpo corrupto que está envuelto en un montón de cosas en la cabeza que nos estorban para poder tener una relación plena con el Señor y escucharlo claramente, ¿no? O sea, no puedo evitar pensar en el apóstol Pedro diciéndolo a los esposos, ¿no? Debido a que son ásperos con sus esposas, sus oraciones, ¿no? Son interrumpidas, no hay una relación. Entonces, ¿cuántas cosas en el diario vivir no estorban para que nosotros podamos tener ese feeling en cuanto a la comunión con el Señor, ¿no? Sí, que es lo que Pablo dice, ¿no? Que vamos a conocer tal como somos conocidos, ¿no? Ahorita vemos a oscuras, no a tientas. Exacto. Antes, digo, yo ¿puedo? Sí. Yo puedo. Por supuesto. Aparte, un personaje, digo, aparte de Jesús, creo que todo el mundo quisiéramos, Pablo, hablar audiblemente con Jesús. No creo que alguien diga, no, yo no quisiera. Sí. Todo el mundo. Sí. Pero hay alguien, que yo, no sé, y es algo constante que sí le pregunto al Señor. Pero yo sí quisiera, me gustaría sentarme con Enoch y preguntarle, ¿cómo le hiciste? ¿Cómo le hiciste? Porque dice, y Enoch caminó con Dios y Dios se lo llevó. O sea, ¿cómo le hiciste? O sea, ¿qué implementaste? ¿Cómo lo hiciste? Quiero saber cómo lo hiciste porque quisiera hacerlo yo igual. Eso. Enoch. Chido, ¿no? Sí. Buena. Yo con Daniel, por el contexto de lo que vemos en la palabra, me identifico mucho con él. Él propuso en su corazón no contaminarse. Sí. Y donde en el ámbito profesional en el que yo me desarrollo hay mucho cochinero. Yo soy abogado y pues ya te imaginarás, ¿no? O sea, el tema de la abogacía pues no es de gratis la fama que los abogados tienen, ¿no? Entonces yo sí estoy metido en un mundo muy perverso, muy cochino, muy de tranzas, Corrupto, ¿no? Muy corrupto, ¿no? Entonces, donde yo trabajo actualmente, he ido escalando, me explico, justo como Daniel lo hizo, man. Entonces, sí, creo que me gustaría echar una platicada con este compa y preguntarle así, como, ¿cómo le hacías, no? ¿Qué es lo que te pasaba por tu corazón? ¿Te daba miedo? Cuando desafiabas y decías, no me voy a contaminar con el alimento que están queriendo proponer, yo no. Y en el contexto que estaba, se prestaba machín también, ¿no? Sí. Para contaminarse. Entonces, sí quisiera unos tips en ese sentido. Sí, cole, yo creo que la devoción, ¿no? De Daniel. Sí. O sea, el anteponer al Señor sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas. Estoy dispuesto a morir, ¿no? Porque estoy convencido de que el Señor dice que así es y así lo voy a hacer, ¿no? Y yo lo he platicado con Gama. El Gama conoce todo pues el testimonio de lo que yo he pasado, ¿no? Y yo creo que, digo, no me estoy comparando con Daniel, pero yo sí he propuesto en mi corazón ser diferente, man. Y eso, gracias a Dios, por la misericordia de Dios, ha habido resultados, ¿me explico? Al grado que el dueño de donde yo trabajo me tiene en una muy alta estima, man. Y es gracias a mi forma de hacer las cosas, a mi forma de ser, ¿no? De alguna manera, no lo sé, nunca me lo ha dicho, pero yo sé que me ve distinto. Justamente hablé con mi jefe hace unos días, esta semana, y hablamos de temas ahí de la oficina. Y me dice, Edgar, tú eres harina de otro costal. Y así como que quise que siguiera explicándome por qué yo soy harina de otro costal, ¿no? Dice, por alguna razón a ti te quieren, por alguna razón, bla, bla, bla. Y dije, ¿pero por qué? No, dije, ¿por qué? O sea, pues tan bueno no soy, ¿no? Así como que dijera, soy una pistola en la abogacía, pues tampoco, ¿no? Entonces, yo sé que es gracias a la gracia de Dios, ¿no? Entonces, sí, yo creo que una plática interesante sería con Daniel. Sí. Chido. Sí. Y yo creo que en segundo Simón. sería el apóstol Pablo, mano. Sí, pues también yo creo que en el segundo lugar después de Jesús, yo creo Es que el
teólogo. Todos quisiéramos hablar con Es el Pablo. teólogo más picudo que ha existido, mano. Sí. ¿No? Y creo yo, ahí me perdonan mis hermanos evangélicos y todos los demás, pero creo que también es el más malentendido, bro. De hecho. ¿Por el tema de las manifestaciones o qué? No, por todos los temas, bro. O sea, en cuanto a cómo Sí, es el él- más sacado de contexto, creo, ¿no? Sí, como él, o sea, tanto con su pueblo en su momento, ¿no? En su contexto, ¿no? Tanto con el pueblo judío, tanto con los gentiles y todo ese asunto, o sea, tanto en su tiempo como hoy en día, ¿no? Yo creo que es el más descontextualizado, mano. Y más Sí, mal interpretado sí. en varias. Digo, a lo mejor aquí me estoy metiendo en un terreno picante, ¿no? Escabroso. Pero bueno. En un terreno boscoso, ¿no? Sí, Y bastante. pues raza igual, ahí piensen quién sería el personaje bíblico con el que se quisieran sentar a echar el café. Ahí comenten. Y ahí coméntenlo, ¿no? Pónganlo también. La idea de este podcast es que ustedes también se echen el café con nosotros. Se sientan como que están aquí con nosotros y también cotorreen. Si van manejando, vayan también ustedes hablando ahí como que Sí. interrúmpanos, ¿no? Y pues bueno, queremos entrar en materia. Y hay una parte en Colosenses capítulo 3, en el verso 13 específicamente, que precisamente el apóstol Pablo dice: sean mutuamente tolerantes. Si alguno tiene una queja contra otro, perdónense de la misma manera en que Cristo los perdonó. Y pues sabemos que toda comunidad siempre va a tener conflictos, ¿no? Pablo constantemente aborda estos temas de los problemas dentro de la iglesia, ¿no? Dentro del cuerpo. Y yo creo que todos en algún momento hemos lidiado con personas o con alguna persona difícil, ¿no? Yo creo que todos de una u otra manera en la actualidad, en este momento estamos lidiando con alguien. Supongo que tú, por el hecho de ser pastor, pues lidias con muchos caracteres, ¿no? Con muchos tipos de personas, con muchos trasfondos, con muchos contextos. Y pues tú eres el que más creo que capoteas ahí esa parte. pero no sé si ahorita en la actualidad les venga un caso a la mente en donde digan, estoy batallando, ¿no? Con tal actitud, con tal cosa. Digo, me quiero ir primero por ahí. Sí. Digo, una de las partes que yo quería así como que tirar a la ex mesa, ya no tenemos mesa, Sí. es, o sea, ¿cómo podemos identificar qué sería la característica de una persona difícil, ¿no? ¿Qué lo convierte en alguien difícil? ¿Por qué podrías tú decir, esta persona me es complicada, ¿no? ¿Cuál sería una Sí, característica? la tengo súper identificada. A ver. Antes, banda, ahí comenten, ¿no? ¿Qué les parece el set? Pues sí, ¿No? importante. Sí, ¿Cómo lo ven? ¿Cómo se sienten? Digo, acá... si les gusta para si irse a les sentar con gusta, nosotros, ¿no? sí, aquí hay campito, ¿no? Pero bueno, como pastor, yo tengo bien identificada esa área, mano. Que es muy difícil y no solamente por experiencia, ¿no? Sino porque lo veo a la luz de las escrituras, ¿no? Y es el orgulloso, mano. Ya. Una persona orgullosa. Puede ser una persona bien, perdón la expresión, ¿no? Pero puede ser muy tronco, ¿no? Una persona que no le entra nada, que le cuesta trabajo aprender las cosas del Señor, incluso, no sé, arrebatado, pero es noble al momento de ser reprendido, es dócil al momento de ser instruido, está del otro lado, mano. Pero conozco gente que incluso es muy virtuosa, ¿no? Pero es orgullosa, híjole. Esas personas normalmente son las que acusan, normalmente son las que están señalando, normalmente son las personas que no agradecen, son las personas que se están quejando constantemente de todo. Y es muy complicado tratar ese tipo de personas. O sea, es muy, muy, muy complicado, ¿no? Y por otro lado, pues siempre te vas a reflejar, ¿no? Yo una vez platicando con mi pastor, había una situación, todavía yo no era pastor, pero ya trabajaba, ¿no? En la iglesia. Cuando digo trabajar, servía, ¿no? En la iglesia. Y había un hermano en particular que ya no veía lo duro, sino lo tupido, ¿no?
y de tiempo y veía que de repente pues era, nomás no daba respuesta, ¿no? Yo recuerdo haberle preguntado a mi pastor, ¿hasta cuándo o hasta dónde, no? Y él voltea a verme y me dice, bueno, porque mi pregunta fue esta, ¿qué tanta paciencia debo de tener con él? Y él voltea y me dice, bueno, ¿qué tan paciente ha sido Dios contigo? Ya. No. Entonces, esa respuesta nos mata el gallo a todos, ¿no? Es decir, nos da la respuesta para qué tanto, ¿no? Y quizá esta respuesta también abarca para la situación con tu hijo o con quien estés lidiando, ¿no? Con otra persona, pero es qué tanto y hasta dónde. Bueno, qué tanto ha sido paciente el Señor con nosotros, ¿no? Es como cuando Pedro va y le dice, Señor, ¿y qué tantas ofensas tengo que perdonar? ¿Qué tantas veces? ¿7? ¿No? Bueno, innumerables. Las veces que sean necesarias, 70 veces 7. ¿Tú consideras, Ángel, que, digo, lo voy a poner así, ¿no? Que durante todo el tiempo que Dios nos permita vida, si la persona con la que lidiamos actualmente, vamos a decirlo así, nunca tiene un cambio, ¿tú consideras que todo lo que nos resta de vida tenemos que tolerarlo, tenemos que soportarlo, Sí, etcétera? bueno. ¿Por qué? ¿A qué voy con esto? Porque ciertamente, digo, tú lo preguntaste a tu pastor, ¿no? Sí. Y yo también me lo he preguntado. No se lo he preguntado a nadie, pero yo me lo he preguntado. Y es, ¿qué tanto tengo que aguantar a esta persona, ¿no? ¿Qué tanto tengo que ser paciente y tolerante? Y lo llevo a lo siguiente. Vemos a un Pablo que de repente llega un Marcos que los deja morir solos, se baja del barco, después llega muy canchero de ahora sí, y dice Pablo, Nel, o sea, si no es cuando tú quieras, ¿no? Que le genera un conflicto con Bernabé. Vemos posteriormente al mismo apóstol Pablo agarrando a un Alejandro y Meneo y entregándolos a Satanás, ¿no? ¿Se acuerdan de Diótrefes? Sí. Diótrefes. Juan, ¿no? Lidiaba con ese vato, ¿no? Entonces, Pero yéndome a la parte de Pablo en específico, por ejemplo, Juan no habla de que un día lo batió, ¿no? Como Pablo, en este caso a Marcos, y en este caso a estos dos vatos, ¿no? Pero, digo, posteriormente vemos a Marcos que se incorpora, ¿no? Sí. O sea, que sí hubo como una reconciliación, ¿no? Sí. Vemos a Pablo trabajando con Bernabé, que sí hubo una reconciliación. Entiendo esa parte, pero también entiendo que ves a un Marcos también diferente en ese tiempo. O sea, sí hubo un cambio tanto de un lado como del otro. La pregunta aquí es, cuando no hay un cambio de un lado, Pero ¿ahí qué onda, no? fíjate, en ese caso, yo particularmente, y veo a un Pablo, y a lo mejor para muchos van a pues no van a estar de acuerdo conmigo, ¿no? Pero veo un Pablo quizás no siendo maduro en esa área, Ok. ¿no? O sea, ve qué hubiese pasado en este caso, ¿no? Porque sí era arrebatadón, ¿no? Sí, tú ves, o sea, se deja ver por la narrativa bíblica que Pablo era arrebatado, ¿no? Y más adelante dice, manda a traer a Marcos. O sea, imagínate que su compañero de viaje, ¿no? Que Bernabé hubiera dicho, bueno, pues sí, cierto, y hubiera dejado a Marcos. Quizá Marcos ya no hubiera salido en la escena, ¿no? No hubiera escrito el evangelio, ¿no? Sin embargo, ves a un conciliador, ¿no? Una característica de Bernabé, un conciliador, ¿no? Y cómo eso lleva, cómo el Señor usa el corazón de Bernabé para rescatar a Marcos. Ese es otro tema, ¿no? Ya. Pero yo ahí veo una o sea, a Pablo reaccionando quizá con justificación, pero reaccionando en su carne, ¿no? Y quizá en su madurez del apóstol Pablo aprendió, por eso muchas de las cosas que escribe el apóstol Pablo, pues tienen que haber sido, o sea, yo no puedo evitar pensar que el apóstol Pedro en algún momento sintió que sus oraciones eran estorbadas. Y que él dijo, Señor, ¿qué está pasando? Trata bien a tu esposa, cocodrilo. Ya. No sé si me explico. Sí, totalmente. Es decir, más allá de que ciertamente había una revelación, era algo que estaban experimentando. Era algo Sí, que pues al conocían, final ¿no? también tuvieron su proceso, ¿no? Exactamente. Ellos, o sea, porque a veces los queremos Sí. poner acá, ¿no? Sí. En el pedestal. Sí. Y pues eran humanos, Y de ¿no? hecho tú ves cómo salen primero de Jerusalén estos dos grandes personajes, ¿no? Y héroes del evangelio, que es el apóstol Pablo y Bernabé, pero tú ves cómo Bernabé iba al frente,
Bernabé y Ya. Pablo. Y después ya no es Bernabé y Pablo, es Pablo y Bernabé. Ya. Es decir, tú ves un proceso y eso en la Biblia es importante. Sí. O sea, tú ves ahí el cambio y ese arco de aprendizaje en el apóstol Pablo, ¿no? Entonces, por otro lado, depende, bro. ¿A qué voy con esto? No es lo mismo tu esposa o tu esposo y depende qué. Pero como ¿A qué voy? El esposo que agarra guamazos a la esposa, Oh, ya. ¿no? Y perdóname y perdóname y perdóname. Y ya Claro. van 3 veces. Sí, sí, yo sí, le sí, sí. huye. Sí. Huye y regresa hasta que haya frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, hasta que estés convencida que el tipo, ¿no? Porque tu vida corre peligro, ¿no? Claro. O un adulterio. O sea, es decir, ese pecado constante es muy diferente a, Sí. a cuestiones de crecimiento y de madurez. Claro. Si tú me dices, ¿qué tanto tengo que esperar que mi esposa, mi esposo, mi hermano, ¿no? Tengo que esperar a que madure el tiempo que sea necesario. Ujú. Sí, pero yo me refiero a una persona dentro del X. cuerpo, dentro eso. de la iglesia. Dentro de la iglesia. Sí, 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 dentro de la Por iglesia. eso, dentro de la iglesia, hasta que él madure. ¿Y si nunca madura? No es asunto tuyo. Tu responsabilidad, mi responsabilidad es estar presto siempre para edificarle. Y pero va de nuevo. ¿Qué pasa, bro? Tenemos esa mentalidad de que si yo le exhorto, no le estoy amándome. Ah, sí, claro. Si yo, Ese es un clásico. si yo le agarro y le digo, a ver, Edgar, ven para acá. Oye, ¿qué onda contigo, mano? O sea, ¿qué show? ¿No? Ujú. Ahora, ya no estamos hablando de alguien que sirve, por eso depende de qué, ¿no? Sí, claro. Vamos a poner, ¿no? Para no poner nombres acá, pero un Chuy Pistolas. Ujú. Chuy Pistolas sirve en la iglesia, ¿no? Con María Juana, ¿no? Y Chuy y María están casados, ¿no? Y Chuy Pistolas sirve en tal área. Mm, Y hay adulterio, mano. Bueno, de entrada dejan de servir. Claro. ¿Me explico? Mm, Pero ¿por qué tan poco tolerante? No, primero hay que acomodar sí, claro. no, las vidas. Ahora, oye, persiste en el pecado. La Biblia habla acerca de cómo amonestar. El Señor enseñó en ese sentido, ¿no? Oye, brother, ¿qué onda? Pues se te vio otra vez con esa chava, mano. Volviste a serle infiel a María. Pues arrepiéntete, brother. No, pues, que no sé qué. Y otra vez, a ver, vengan, 2, Mm, ¿no? Entre los 2 y 3. Oye, ¿qué onda, brother? ¿Sabes qué? Tienes que corregir esta conducta. No puedes seguir pecando. No, pues, no hace caso, me. Es presentarlo a la iglesia y decir, este brother, no lo tengan por creyente. Cáile. Dalo por publicano, ¿no? Exactamente, ¿no? O sea, es decir, hay un proceso, pero Ujú. en ese proceso yo debo de estar dispuesto a restaurar, bro. Claro. Ahora, ahí estoy hablando acerca de un pecado moral, pero ¿qué onda con el imprudente? ¿Qué onda con el brother que de repente, pues, Sí. es mentirosillo, ¿no? El flojo, no sé si me explico, o sea, Ujú. Sí, sí, con sí, esas sí, sí. cuestiones que quizá no son, bueno, si está sirviendo, pues a ver, brother, corrige tu vida, ¿no? Vamos a sentarte un ratito. Pero algo que cometemos el error en las iglesias, cometemos mucho el error es de te siento y no te doy seguimiento. Sí. Y pretendo que porque te senté, entonces ya se va a arreglar la situación, ¿no? Sí, a veces la disciplina en la iglesia es como el centro de readaptación social que nunca se readaptan, ¿no? Sí, Realmente, bro. porque Y- se convierten peores, ¿no? Y no debiera ser así, ¿no? Entonces, en ese sentido es, brother, pero ¿qué tanto, qué tan paciente, cuánto tengo que soportar, cuánto? Pues el tiempo que sea necesario. Oye, bro, pero está hablando de mí. Mm, ¿Qué onda? Pues nomás ya no le platiques nada de ti. Sí, Pero estate presto sí. para bendecirle, estate presto para edificarle, ¿no? Para restaurarle. Por ejemplo, a mí me pasa mucho, ahorita en particular, hay una persona con la que yo siento que como que no logro hacer match con la persona, o sea, no logro conectar con la persona. ¿En qué sentido? En el sentido de que muchas veces me he sentado con esa persona a echar café, a platicar, a tratar de ponernos de acuerdo y siento que no lo logro, man. Y eso me frustra mucho. De hecho, me pasa mucho que me levanto de echar el café, me subo a mi carro y me voy con un mal sabor de boca, así como que Fue una pérdida de tiempo. sí, men, como que me dio nada más por mi lado. Sí, sí. Me siento como frustrado, men.
Y ha sido para mí, incluso ha sido una escuela, ha sido una constante. Se ven ciertos así pasitos para adelante, pero hay mucho esa parte, ¿no? Mucho esa parte de donde no logro conectar, donde pareciera que todo lo que me dice una cosa y se hace otra, ¿no? O sea, detalles como esos que de repente me ha llegado el feeling de, ¿sabes qué? Pues tú por tu lado, yo por el mío, ¿no? Sí. O sea, allá tú, yo lo mío, ¿no? Pero también veo la palabra que no es lo sano, ¿no? O sea, lo correcto es estar de acuerdo, ¿se me explica? O sea, ir hacia el mismo lugar. Y sí, muchas veces he luchado con esa parte de qué hago, ¿no? O sea, lo entrego a Satanás. No, o sea, ya, lo hago a un lado y sigo mi camino, le doy gas yo. ¿O qué hago, no? Y sí, obviamente, conforme yo también he ido madurando, porque también en esa inmadurez, en ese arrebato, te da por, ¿sabes qué? Te guacho, ¿no? Sí. Pero también he ido aprendiendo. De repente hay momentos que siento que estamos chidos, pero de repente pasa algo y lo comento y como que se me agüita, ¿no? Como que se me agüita y y digo, pues sí, también que íbamos, ¿no? ¿Qué onda que está pasando? Hace unos días, hace unos días escuché a Raúl Borboa, estuvo en estos días por acá, ¿no? Sí. Y creo que le estaban preguntando algunas cosas y una de las respuestas que Raúl dio, y me hace mucho sentido, y él repetía esta frase, con tierna paciencia y doctrina, ¿no? Yeah. Y cuando él dijo eso, con tierna, no me acuerdo cuál fue la pregunta específica, pero le preguntaban algo, creo que relacionado con este tema, y él decía, con tierna paciencia y doctrina. Yeah. Y me acordé mucho de cuando yo era joven, en la peor... en la peor etapa de mi vida, ¿no? Así, de esas veces que yo ni llegaba a dormir a la casa y, ¿no? En mi juventud, ¿no? Estaba en la universidad y... No lo hagan ustedes, ¿no? Sí, o sea, mal, por donde la quieras ver mal. Y hubo una de esas veces donde, así como el hijo pródigo, ¿no? Me subí al carro y este guacho, ¿no? Hice y deshice. Y yo me acuerdo, dije... pues ya es hora de que regrese a la casa, ¿no? Digo, fueron un día o 2 días que mis papás no supieron de mí. Estaban hablando a las ambulancias, estaban hablando a la policía, no me encontraban, ¿no? No tenía teléfono. Entonces, yo ya arrepentido de todas las cochinadas que había hecho durante 2 días, pues estaba con miedo, estaba preocupado y decía, ¿la qué me espera con mi papá ahorita? Ahorita que llegue a la casa, no sé, o sea... primero me van a quitar el carro, pensaba, ¿no? Y ahí iba pensando, ¿no? ¿Pero qué les digo? No, pues es que no hay manera. O sea, ¿por qué me desaparecí 2 días, no? ¿Qué le puedo inventar que sea creíble? Y ahí estaba, piensa en pretextos, ¿no? Y dije, no, pues me va a ver muy mal. Y yo pues, estaba preocupado, tenía miedo. Y me acuerdo claramente, cuando Raúl dijo con tierna paciencia y doctrina, me acordé de mi papá, man. Porque me acuerdo ese día que llegué a la casa, me estacioné, mi papá escuchó el carro y salió corriendo, man. Y me dijo, hijo, eran como a las 2, 3 de la tarde, me dijo, hijo, qué bueno que ya llegaste, vente a comer, me dijo. Y no me preguntó nada, man. Nada. Como a las 2, 3 horas me dijo, ¿tú estás bien? ¿Está todo bien? Y me tiró así como que, te amamos mucho, estás muy bendecido en donde estás en una familia que ama al Señor, así. Pues estás en la universidad, ¿no? Sí. Leve, o sea, leve, no me tiró acá un discurso, sí. Jamás hubo levantamiento de voz, ni siquiera me preguntó qué hiciste, no me preguntó dónde fuiste, nada, man, nada. Mi papá sabía que estaba mal, man. Y me dijo, te extrañamos mucho, vamos a comer, me senté y yo bien sacado de onda, man. O sea, me volteó así completamente. Cachetada con guante blanco, man, ¿no? Y créemelo. Fue muy sabio porque a partir de ahí sí la pensé 2 veces. No voy a volverle a hacer a mi papá lo mismo que le acabo de hacer ahorita. Y realmente sí hubo un cambio. Algo en mi corazón se rompió. Así como que, Edgar, estás haciendo las cosas mal, ¿no? Y me acordé con tierna doctrina. Es decir,
tú dices, ¿hasta cuándo? Es difícil, yo sé. Sí. Pero con tierna doctrina y paciencia. Pero digo, también entiendo la contraparte, porque al final del día, para mí ha sido una escuela. Sí. Digo, yo cotorreo muchas cosas contigo, en donde tú me has dicho, vato, dale gas, ¿no? Y ha sido una escuela. O sea, yo sé que Dios me ha enseñado un chorro de cosas bien chidas, que si dijera, lo vuelvo a pasar, porque realmente del otro lado, en la otra orilla, te das cuenta y dices, Sí. órale, ahora entiendo por qué, ¿no? Sí. Pero al final del día está la parte humana Sí. en donde dices, bueno, Simón, sí, o sea, está bien, voy a hacer buena onda contigo, pero tampoco te pases de lanza, pues, ¿sí me explico? Sí. Mira, yo estoy convencido, bro, que las personas difíciles en nuestra vida son herramientas del Señor para tratar Sí, nuestro totalmente. corazón. Sí, O sea, totalmente. yo cuando entendí que la ayuda idónea no era mi media naranja, sino la contraparte, es decir, la parte opositora de mí y la principal herramienta que Dios utiliza para poder tratar mi vida, todo lo demás cae un poquito, ahora sí que como el Tetris, ¿no? O sea, cae por su propio peso. Entonces, es como ahorita, ¿no? Tratamiento. Sí, mo. Puro tratamiento. O sea, es decir, situaciones que pasan, intentar verlos como eso, como una provisión de parte del Señor para tratar nuestra vida. Porque la realidad es que estamos bien podridos, mano. Sí, o sea, hay un totalmente. montón de cosas, aun cuando el corazón está dispuesto a hacer lo que el Señor demanda. La verdad es que esta carne, brother, que no ha sido redimida, que esta carne que está vendida al pecado, se resiste, man, ¿no? Sí. Y está dispuesta o está predispuesta a enojarse, a reaccionar, a maldecir, a tirar la toalla. Esa es la realidad, man. Entonces, Sí. el Señor siempre ha de utilizar, ¿no?, a esas personas difíciles Sí, para mostrar nuestra condición. sí. Por ejemplo, nosotros vemos, o sea, por un lado ahorita estamos hablando de la raza dentro de la iglesia, pero ¿qué con el vecino que no es de la iglesia? Sí. ¿No? ¿O qué con la gente en general, ¿no? O sea, Sí, por sí, ejemplo, sí. nosotros vemos a nuestro Señor en la narrativa bíblica lidiar con los fariseos, con los religiosos, ¿no? O sea, no vemos una disputa con algún pecador que se acercaba ahí. Pero bueno, tú ves ahí amonestando a sus discípulos, sus seguidores, cuando les dice, ustedes me siguen porque tragaron ayer. Ya. Literalmente les dijo eso. Sí. O sea, la palabra fue tragaron como animales y es por eso que me están siguiendo. Es decir, no me siguen por quién soy yo, Claro, pero claro. me están siguiendo porque quieren que yo supla Sí, sus sí, sí, necesidades, ¿no? Sí. Entonces, y ves a los discípulos decir, ay, caray, Señor, pues está rudo, ¿no? Bueno, ustedes, si quieres, váyanse junto con ellos. O sea, Sí. por un lado, tú ves al Señor siendo rígido, siendo fuerte, ¿no? Pero en un trato muy distinto a los suyos que con los que seguían y con los que no eran suyos, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido vemos, por ejemplo, José, cómo lidió con sus hermanos. Ya. O sea, José entendió, ¿no?, que todo lo que sucedió, es decir, Dios usó el celo e incluso la inmadurez de Jacob, porque a mí se me hace que fue muy inmaduro el hecho de desbordar de- su amor sí, por el menor y provocar todo ese celo en sus hermanos. Pero bueno, al final Dios usó todo eso Ya. para cumplir un propósito, ¿no? Y José le dice a sus hermanos, miren, todo esto es más que providencia del Señor. Sí se pasó de lanza un trajecito especial. Sí, brother, ¿no? O sea, sí. Sí, lo trae muy mimado, ¿no? Sí. Sí se pasó de lanza. Entonces, o sea, tú ves la narrativa y dices, no, aquí, pero bueno, al final Dios lo usó y la sabiduría de José, bro, de decir, miren, todo eso Dios lo usó para poder salvar. Yo sé que todo esto fue providencia de Dios. Yeah. Entonces, que podamos llegar al punto de decir, este vato lo tengo bien atravesado, ¿no? O esta hermana o este hermano, pero poder concluir y decir, yo sé que todo lo que pasa es providencia del Señor para tratar. Sí. ¿No? Y bien dice el dicho, ¿no? Hay de todo en la viña del Señor, ¿no? Sí, güey. Definitivamente de todo. Hay una frase, men, no sé si se la atribuían a Spurgeon, creo, pero él decía, si una vez tú escuchas que tu vecino está hablando mal de ti, dice, no te enojes, porque seguramente no es ni siquiera el 10% de lo que realmente eres. ¿No? O sea, él hablaba acerca de si te estaban difamando, ¿no? Si estaban hablando mal de ti, lo que sea, dice, no te enojes, porque seguramente lo que está diciendo no es ni el 10% de lo que realmente eres. O sea, la verdad es que a veces somos bien piquis, mano.
Sí. ¿no? Digo que aquí entra la parte, no sé si quieres decir algo. Aquí entra la parte de por qué nos cuesta tanto lidiar con este tipo de personas, ¿no? Sí. Que aquí entran Y por eso suspiro como suspiré, porque... en primera persona, ¿no? Hablar en primera persona. ¿Por qué nos cuesta lidiar con esa persona, con esas personas? Y digo, yo lo tengo bien detectado, pues. Y una de ellas es, creo yo, que es nuestro orgullo, porque a veces, o más de las que quisiéramos, queremos tener razón. Y yo levanto la mano y levanto los pies, güey. Porque yo soy de esos, man. O sea, lucho y estoy ahí, ¿no? En ese estire y afloje. Porque con esta persona, precisamente, que hablo, ¿no? Que tengo esa parte de siento que no me pongo de acuerdo. Tiende a ser, a sacar de contexto las cosas, ¿no? Y hace poco me platicaba, en uno de los cafés que nos aventamos, me dijo, no, fíjate que tal predicador, ¿no? Que hizo este comentario, no sé qué. Y yo se me quedé como que, se me hace muy raro. Dije, no, yo conozco a esa persona. O sea, Le dijiste. tú eras. Le dije, Tú o sea, estabas. tú estabas. Le dije, o sea, se me hace bien raro porque pues yo he escuchado cómo enseña esa persona y no creo que haya dicho eso, ¿no? Y sí dije, ok, pues hágame llegar el video que dice, ¿no? Y pasaron 2 días y entré en ese trip de, le voy a demostrar que no es así, ¿no? Le encargo el video, ¿no? Así, con un afán de, te voy a demostrar que Yo tengo tenía razón, ¿me razón. explico? Sí. Posteriormente dije, no, manches, o sea, no me voy a meter en ese rollo, ¿no? O sea, déjalo ir, ¿no? Entonces, no sé ustedes cómo la ven, o sea, ¿qué es lo que nos impide? O sea, ¿qué es lo que Es eso. Lo nos hace que bien chocar, dice es ¿no? el orgullo. Fíjate, algo con lo que yo me he topado, que muchas veces lo que más nos molesta de la gente son cosas que uno tiene, bro. Ujú, O sea, y no sé si va a ver este podcast y si va a entender qué es él, pero en su momento, en algún tiempo, un brother que aprecio mucho, llegaba conmigo y se quejaba de otro que llegaba tarde. ujú, ujú. Y yo sí fue como, brother, dentro de mí cuando lo escuchaba decía, brother, pero si es tu pata de palo, mano. ¿No? O sea, tú eres una de las personas más impuntuales que conozco en la vida, ¿no? Y estás indignado porque este otro hermano Llegó tarde. está llegando tarde, ¿no? Entonces, sí sí. fue uno, pues enséñale, brother, ¿no? Ajá. O sea, Sí, y es la neta. fui tentado a decir, que no, fue órale, no, pues sí tienes razón, enséñale, ¿no? Enséñale que eso no debe de ser, ¿no? Hazlo crecer al hermano y tranquilo. O sea, otra de las cosas que es bien importante, en ese momento lo decía, el tomar como personal las debilidades de los demás. Ya. O sea, por ejemplo, ¿no? El hermano que tiene hambre se pone muy irritable, ¿no? Y desesperado. Y de repente lo agarro en ese trip. Ajá. Lo agarro en ese rollo en donde trae hambre, no se siente bien. Ese hermano soy yo. Y me habla golpeado. Y de repente digo, puta, qué mala onda. Y agarro y me ofendo, Sí. me ofendo. Y, Mm. y cuando es un rollo de él, no tiene que ver conmigo. O sea, es un rollo que tiene que resolver él, no yo. Y en la iglesia eso se da mucho, ¿no? De que pues el hermano, quién sabe si llegó cansado, estresado, lo que sea, no lo saludó, o reaccionó mal, o de repente le dijo, no, espérate tantito, y ya. Sí. Ya lo tomo personal, ya me molesto, ya me indigno, ya digo, ahora es ni cristiano maltrata a la gente. No maltrata a la gente, en ese momento te respondió mal, Sí. pero igual y puede haber un contexto, ¿no? Entonces, no tomar personal las debilidades de los demás, eso nos va a llevar del otro lado, bro. Sí. Eso nos va a llevar del otro lado. ¿Tú qué consideras que a ti te impide? ¿Qué es lo que a ti ¿por qué te cuesta a ti lidiar con una persona difícil? Honestamente, porque digo, y lo digo así honestamente, porque a veces yo creo que siempre tengo la razón. Odio tener la razón.
Sí, Odia bueno. tener la razón. Sí, a veces creo que tengo la razón de algo y me cuesta mucho trabajo. ¿Tienes la Cuando- razón o quieres tener la razón? Bueno, quiero tener la razón. Ah. O sea, yo considero que en cierta problemática o cierta Sí, situación... qué rudo, mi compa, se mete yo- la Yo razón. nunca me equivoco. no, La única vez que me he equivocado es cuando pensé que me había equivocado. ¿no? Sí, bueno. No, o sea, que quiero tener la razón en Ajá. cierta situación y llega alguien y me impone su... Mm. Y yo digo, no, compa, ¿cómo crees? O sea, ay, sí me cuesta mucho trabajo. ¿no? O sea, es el orgullo, pues, Es el básicamente. orgullo, Sí. exactamente. Digo que creo que Es- todos estamos con es eso, el ¿no? orgullo, Otro, pues. otro que yo creo que es otro factor que nos impide lidiar con las personas difíciles es nuestras altas expectativas que a veces tenemos. En que, ¿a qué voy? En que normalmente queremos que las personas reaccionen Exacto. Como uno reaccionaría. como uno reaccionaría o como uno ¿Quieres? quiere que reaccione. Exacto. Y cuando no lo hacen, Sí. Sí. de Porque debería, ¿no? sí. Es que es el pastor, ¿por qué no puede contestar? Sí. Pero es que es el líder de la alabanza. Pero Sí. es que es el líder de jóvenes. Pero es que es el que dirige. O sea, siempre traemos. Sí, esas- traemos eso y yo me acuerdo que de repente le digo a mi esposa, ¿no? Es que es por sentido común. Sí. Y ella me dice, es tu sentido común. Claro. Ya. El sentido común es muy subjetivo. Sí. Sí, totalmente. ¿Sale? Es como Puede la llegar a belleza. serlo, sí. Es muy subjetivo. Sentido El común sentido para mí común es el sentido- menos común de todo, dice la raza. Sí. Un sentido común puede ser para mí hacer cierta cosa de tal manera y para otra persona el sentido común Sí. es hacerlo completamente diferente y no significa que esté mal. Es Sí. el orgullo, man. O sea, es... Sí, sí, sí. Fíjense, hace como 3 años, anualmente hacemos nosotros una reunión de matrimonios en la iglesia. Ujú. Y ese tema, el tema que dimos fue el valor del conflicto. ¿no? Ya. Que de repente nosotros, mira, hay una tendencia, ¿no? Por naturaleza. El hombre suele huir del conflicto. ¿no? Sí. Suele sacarle Sí. la vuelta. O sea, si no va a haber golpes y sangre, suele huir, ¿no? Sí. Y la mujer suele ir al conflicto, ¿no? Y así estamos cableados, ¿no? Ahora, lo interesante aquí es que la Biblia habla, brother, en cómo debe de resolverse el conflicto. Porque por un lado, sí, habla de la mujer rencillosa, ¿no? O sea, habla de que es mejor estar en el desierto sin compañía que estar junto a una mujer Sí. rencillosa, ¿no? O sea, es decir, habla de una gotera constante, ¿no? Esa mujer que está ahí, ¿no? Sí, ¿no? sí. Ahora sí que en el griego, acá en el español es cuchillito de Tóxica, palo, ¿no? Tóxica. Cochita de palo. Entonces, pero por otro lado ves al hombre no queriendo pelear, ¿no? El clásica de, dile que sí, ya sabes cómo es tu mamá. Ya. Cediendo su rol, brother, ¿no? Cediendo su autoridad por evitar un conflicto. Entonces, cuando entiendes el valor del conflicto, ¿no? Es decir, que hay una manera con sabiduría, empatía, en amor, se resuelve y se tiene que abordar y en una comunicación sana se tiene que resolver, o sea, es decir, se tiene que atacar, tiene que llegar a ese punto, las cosas funcionan muy bien y avanzan muy bien, pero también hay algo bien importante, que no todos los conflictos se resuelven. Y está bien. O sea, no necesariamente tú tienes que coincidir que el color rojo es el mejor. Ya. No toda la gente coincide conmigo de que el América es el mejor equipo de México, bro. ¿Me explico? Sí. O sea, ¿y qué si no piensan igual que yo? ¿Y qué si a ti te gusta la derecha y a mí la izquierda, man? No sé si me explico. Entonces, Sí. eso, bro, es algo en los que mucha gente no lo entiende y necesariamente es que no, es que me siento que no estoy completo en mi relación contigo porque no piensas igual que yo. ¿Y qué si no pienso igual que De tú? hecho, la definición de tolerancia no significa aguantarte. La definición de tolerancia, según la Real Academia, es aceptar que hay diferentes formas de ver una cosa. Y sí, y ahorita justo estábamos platicando, ¿no? Sobre esta parte en donde no sabemos la raíz de la actitud de esa persona. Ahorita me Sí. pones de ejemplo, ¿no? O sea, no sabes cuál es la raíz de la actitud de esa persona y eso te lleva a la impaciencia y no ser
paciente, valga la redundancia, Empático. y decir, ok, probablemente está pasando un mal momento, probablemente viene arrastrando algo complicado y lejos de querer ayudar y sumar en la persona, pues tratas de... ¿Y sabes qué es lo peor que Está hacemos, anulado. bro? O sea, es muy de la carne. Está Edgar, ¿ya viste el Gama? Está que nena, bro. Qué simple. ¿Me explico? Sí. Y acá, no, sí es cierto. No, una vez me hizo acá y dijo y ya empiezo a buscar a alguien que coincida con mi manera de pensar respecto a la otra persona. Y ya, bro, ya pequé. Sí, cómo no. O sea, No, ya te fíjate, fuiste. de la debilidad del brother, Sí. yo ya pequé, men, ¿no? Ya pequé de difamador, de chismoso, ¿no? O sea, y después ahí entra hasta donde se llega el conflicto, ¿no? Sí. Porque la persona es una persona difícil y no supe lidiar con su debilidad, ¿no? No supe lidiar con eso. Entonces, en ese sentido es siempre guardar el corazón y bueno, ya después agarrarte. Oye, men, ¿qué onda contigo? Llegué y, no me di cuenta. No, men, la neta, cuando traigo hambre, me pasa eso, bro. No sabes qué, men, crece porque te puede causar problemas con alguien. No, Simón, gracias. Chido. Sí. Pero ya no me amarré, ¿no? Ya no me enganché con la debilidad del brother, ¿no? Sí. Cuando Y me da hambre. no me da hambre. Es que para que entiendan los que no están escuchando, ya hace ratito el Gama se empezó a poner así medio Medio amargado, porque ya era tarde y no habíamos comido. Y yo lo conozco de hace muchos años y yo sé que cuando se le pasa la hora como bebé, pues. Cada 3 horas. Se le pasa la hora de comida. De hecho, se tiró aquí a llorar ahí. Se berrinche. A patalear. Aquí en la alfombra. Tuvo que ir por pizza para que se tranquilizara. Sí, ven, sí, no sé por qué me pasa eso. Digo, no me pongo acá bélico, ¿no? Para que tampoco la raza piense mal, pero sí como que empiezo como que me bloqueo bien machín. Sí, como que digo, aguanten, ¿no? Vamos a poner pausa tantito, vamos a comer, ¿no? Se me ocurrió ahorita el ejemplo, ¿no? Digo, ya te agarré bajado. Sí, porque era pensar que me puse acá a tirar cosas al piso, ¿no? Sí. Entonces, digo, ya aterrizando un poquito esta parte, pues lo que Pablo nos dice ahí en Colosenses es soportarnos y perdonarnos, así como Dios nos ha perdonado. Y hay una parte en Romanos 12:18 que dice, ¿no? Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos, ¿no? Y de hecho la misma palabra nos dice, ¿no? Que procuremos la paz con todos y la santidad, ¿no? Si les van a invocar al Señor. Entonces, el común denominador en un contexto social, en un contexto mundano, es, pues no soy monedita de oro para caerle bien a todos y si no me cae bien, pues te bateo. ¿Sí me explico? O sea, te desecho si no compartes. Aquí no. Y la Biblia nos lleva a todo lo contrario, todo lo opuesto, ¿no? O sea, perdona, insiste. Algo que en lo personal es algo que he estado aprendiendo también en mi carrera cristiana. Es cuando la raza se pone de pecho para batearlos, para decir, ¿sabes qué? Pues no te interesa, ¿no? No quieres nada con el Señor. No... Se ve que de plano, ¿no? Sí. Sobres. Ábrete, ¿no? Pero no, o sea, Dios te empuja. Insiste, ¿no? Insiste. O sea, sigue tratándolo bien. Mándale el mensaje. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Aunque probablemente en tu humanidad digas, no, pues no se lo merece, ¿no? Tú insiste, tú vuelve, tú sonríele, tú está ahí. Sí. Tú dale gas, ¿no? Tú prepárate. Aunque probablemente veas que la raza no le está echando ganas o que no le interesa, tú síguele dando gas, ¿no? Insiste. Y esa parte está chida, ¿no? O sea, es sopórtense, perdónense, así como el Señor nos ha perdonado, y procuren la paz, ¿no? La paz con todos, ¿no? Y es que hay una regla, ¿no? O sea, hay un principio del cual el Señor enseñó ilustrando a ese deudor, ¿no? El cual habla de nosotros, que nos fue perdonada una deuda inmensa a la cual era imposible que nosotros pudiésemos pagar. Sí. Entonces, el hecho de nosotros no ser capaz o no tener la capacidad de perdonar una deuda mucho menor de la que nos fue perdonada, habla de, ahora sí que lo corto que estamos de entendimiento en cuanto al perdón que se nos ha otorgado por gracia, ¿no? Sí. O sea, dentro del modelo de oración, el famoso Padre Nuestro, el Señor se avienta una línea que de verdad, si nos detenemos ahí, nos debería erizar
Sí. los pelos, mano. Es, El perdónanos, Señor, ¿no? perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O sea, no está nomás porque sí, ¿eh? Sí, o sea, si lo pones ahora sí ¿Me meramente explico? proporcional a como nosotros perdonamos, ¿Qué onda? O sea, ¿qué tan perdonados íbamos a ser, ¿no? Exacto, brother, ¿no? Y ahí, o sea, Sí, si te está detienes en eso, o sea, tú ves dónde el Señor puso la vara, mano, en cuanto al perdón. O sea, dónde el Señor dice, por aquí quiero que le den. O sea, Claro. esta es la manera en que quiero que caminen. Por eso, o sea, el Señor antes de irse les dice, miren, y en esto sabrán que son mis discípulos. En esto, ¿en qué? En que se amen unos a otros. En que o sea, toda base de relación tendrá que ser el amor. Fíjate, ¿sabes? A mí hay un momento que a mí me pega mucho y me conmueve y me lleva a ponerme acá introspectivo, ¿no? Es la parte en donde, después de que el Señor Jesús resucita, digo, para empezar, cuando este ángel le habla a estas mujeres y les dice, pues vayan, ¿no? Y avísenle a los hermanos que el Señor los ve allá en Galilea, ¿no? Pero hay una parte, uno de los evangelistas dice, avísenle a los hermanos y a Pedro, dice. O sea, al negador, al que se pasó más de lanza, vamos a decirlo así, Sí. avísenle a él también, allá lo espero, ¿no? Pero la escena es esta, ¿no? Donde la raza vuelve a pescar, están pescando y de repente alguien de la orilla les grita, ¿qué onda? ¿Ya pescaron algo? Y que de repente la raza dice, ¿quién es, no? Es el maestro, ¿no? Y que Pedro acá agarra y se avienta al agua. Cuando llega esta raza a la orilla, el Señor les está preparando a desayunar, man. O sea, es eso, man, a mí. ¿Por qué me pega bien machín? Porque a mí hay algo que a mí me pega bien duro en mi corazón. Es cuando me dejan morir solo, man. Cuando me dejan abajo, digo, arre, está bien, se te va a ofrecer, ¿no? Arre, se te va a ofrecer, ¿no? En el camino andamos, ¿no? Sí. Arrieros somos en el camino. Entonces, yo pienso, ¿no? Si el Señor hubiera tomado esa actitud de, arre, está bien, pues. Me dejaron morir solo, está bien. Se le va a ofrecer, ¿no? O sea, no, men, o sea, todavía tiene planes sobre esta raza. O sea, fue raza que como dice la misma palabra, ¿no? Edificados en el fundamento de los profetas y los apóstoles. O sea, de esa raza, men, de esa raza traidora, pues. Sí. Eso está bien chilo, man. Y tú ves un patrón en Pedro, bro. O sea, a mí esa es una de las escenas favoritas, man. No, yo ya te había dicho, tú ibas. Para mí esa es una de mis escenas favoritas, mano. O sea, yo me detengo ahí y sí he llorado un par de veces en yo identificarme como Pedro, ¿no? O sea, a pesar de darte la espalda, de negarte, no una, sino muchas veces, tú fuiste persistente, ¿no? Y no es más que por tu gracia, porque tú me amaste primero, es que ahora yo te amo, ¿no? Pero tú ves en Pedro más adelante como con los judíos acá, y, ¿no? De piquete de ombligo, y estaba con los gentiles y con los gentiles, pero le daba la espalda a los gentiles cuando estaba con Era los camaleónico. judíos. Sí, brother, ¿no? Sí. Y Pablo lo exhorta, o sea, ves eso es bien interesante cuando ves entre líneas, cuando lees la escritura y dices, mira, Pedro era arrebatador, ¿no? Pedro sí era muy y todo, pero el tipo de repente le gustaba quedar bien, ¿no? Sí. O sea, que le gustaba en ese sentido, pues, la traición quizás era parte de su conducta, de su forma de vivir, ¿no? De su contexto de vida, quizá, que por acá te daba la suave y por el otro lado, pues ya te estaba pegando la puñalada, ¿no? No lo sabemos. Entre líneas, creo que podemos llegar a pensar eso. Independientemente que es una especulación, el Señor, a pesar de quién era, habla acerca de, ¿y cómo va a la raíz, mano? ¿Me amas? ¿Me amas? Y, Señor, tú sabes, ¿no? Y es justo en ese desayuno, ¿no? Sí, brother, es ahí, en ese contexto, ¿no? Entonces, eso es bien interesante. En el caso de ustedes, creo que ambos crecieron en el Evangelio, ¿no? Me refiero a yendo a la iglesia, ¿no? Sí. En mi caso, pues alguien nos predicó, Sí, man. ¿no? Y yo muchas veces hablo a la iglesia y les digo, piensen en aquel que fue persistente y que Dios usó para predicarles, ¿no? Ya. En mi caso, a los hermanos que durante mucho tiempo fueron nuestros pastores, pues el Señor puso misericordia en su corazón, man.
y puso persistencia, ¿no? Y gracia. Y yo por lo menos un par de veces les azoté la puerta en la cara, ¿no? Porque no quería saber, o sea, así como que qué enfadoso. Yo le decía a mi mamá, está muy chido lo del cristianismo y todo, pero que ya empiecen a venir a la casa, no, man, no quiero que vengan. Se me hacía un rollo así como que enfadoso, ¿no? 2, 3 veces de cerrarles la puerta y subirle la música. Sin embargo, ellos no dijeron, pues que se vayan a la goma, ¿no? Sobre, pues ahí está. No, brother. Persistieron. O sea, en una ocasión se quedaron como unos 40 minutos afuera, man. Y yo sabía que estaban ahí. Hasta que salió mi mamá y se los topó. Y me dijo, Ángel. Pero porque yo quería que se fueran. Pero ese tipo de cosas pegaban en mi corazón, hermano. Yo decía, ¿por qué nos aman? O sea, ¿por qué tienen por qué esa persistencia? ¿Por qué esa necesidad? Porque nosotros vayamos a la iglesia. ¿Por qué quiere que nos vaya bien? ¿No? Y al tiempo entendí que Dios había puesto un amor especial, brother, por nosotros. Y nos los hicieron ver, man, porque estaban al pendiente, en su cuidado. Mi vida, brother, en esos procesos, Dios usó muchísimo, man, a esas personas para bendecirme, ¿no? Y quizá en conocimiento no sabían y son unos apasionados por el Señor. ¿Y sigues aman teniendo contacto con ellos? Sí, brother. ¿Sí? Sí. Qué chido. ¿Y los ves acá? Sí, chidísimo, mano. ¿Chido? Sí, no, y los amo un montón, man. Los amo un montón. Y ves cómo Dios los usó. Entonces, eso a mí, o sea, si ellos no hubieran respondido al Señor, o sea, y si ellos hubieran decidido mandar a la goma a mi familia, y haber dicho, pues ahí se le echan, ¿no? Con sus rollos, o sea, qué necesidad, invirtieron tiempo, dinero. Entonces, a eso fuimos llamados, man, y entiendo que lo hacían por amor al Señor, man, ¿no? Porque aman al Señor y en verdad aman a la iglesia, ¿no? Entonces, así también nosotros, ¿no? O sea, que fue mi caso, la mayoría de los que o llegan a la iglesia, en su mayoría también, es gente que un día les hablaron, ¿no? Y fueron persistentes con ellos y bueno, en su momento también nosotros, ¿no? En el caso de ustedes seguramente tuvieron a alguien que les predicó, ¿no? Y les habló y fue paciente con ustedes, papá, mamá, ahorita platicabas de tu papá, pero al final esas extensiones de Dios, ¿no? Sí. Al final es el Señor el que nos llama, ¿no? Sí. No sé si quieran comentar algo más, porque me gustaría pasar a la parte de cuáles podrían ser unas estrategias prácticas para tratar con este tipo de personas, ¿no? y digo, una de las que pienso es, digo, de todo lo que hemos platicado, es ahora sí que elegir nuestras batallas, ¿no? Elegir sabiamente nuestras batallas. ¿A qué me refiero con esto? Que a mí me pasaba mucho que cualquier cosa que no me parecía, yo la quería confrontar en corto, man. Aquí en corto, de una vez, ¿no? ¿Sí me explico? Sí. Y he entendido, el Señor me ha llevado a entender que no toda ofensa, voy a poner comillas, que no toda mala actitud, que no todo mal comentario debe de tener una respuesta, pues. A veces la mejor respuesta es el silencio, ¿no? A veces es decir, pasar la hoja y darle para adelante, ¿no? Entonces, no sé si les venga a la mente algo que pudieran decir, yo creo que esto me podría funcionar o nos podría funcionar para tratar de A mí me pasa, lidiar, ¿no? a mí me con pasa estas... muy seguido con mi mamá. Mi mamá es de un carácter intenso, ¿no? Fuerte así. Y ella también es así un poquito lo que les decía hace rato, ¿no? Quiere tener todo el tiempo la razón, ¿no? Sí, man. Entonces, una de las cosas que a mí me ha funcionado mucho para tener una relación tengo muy buena relación con mi mamá, es, déjenme ponerlo entre comillas, es perder con ella. ¿Me explico? Sí. Me dejo perder. Y vieras que a gusto me la llevo con ella, man. Es que ella dice, no, pues es que esto, y es que esto, y es que esto. Está bien. Sí, está bien. Y al principio no era así. Años atrás, no, pero ¿por qué? No. No, ¿y por qué no? No, que así, que así. Yo digo que es así, porque mira, si tú lo haces como estás diciendo, esto va a pasar así, no, se tiene que hacer. No, ¿cómo crees? Imagínate. Y era así, man. Todo el tiempo así, y días sin hablarnos. Al rato, ya pues, hombre, ya perdóname. No, pues perdóname tú a mí, ¿no? Pero era un círculo bien vicioso.
cada situación era así de choque, cada situación era bien cansada, cada situación era de, qué flojera otra vez, ¿no? Cualquier tema era, ay, qué flojera con mi mamá, tener que estar ahí negociando, estirando y aflojando, ¿no? Y de un tiempo para acá entendí que me era más fácil, y no es porque sea hipócrita o porque le esté dando el avión, no. Hay cosas que obviamente las defiendo por bien de la familia, pero en la mayoría son realmente el 99% es por orgullo mío. Y es que, entonces, perdón que te interrumpa, pero es que yo creo, ahorita que dices todo esto, es que un gran porcentaje de nuestros conflictos son por cosas triviales, pues. Sí, exactamente. Un gran porcentaje son cosas triviales. Exactamente. Sí, son puras, de verdad son tonterías. Estamos en el rancho y mi mamá empieza a hablar que es que la manguera debería estar mejor conectada en aquella toma de agua y no aquí. Aquí no alcanza la manguera y, pero pues si por algo pues la pusimos ahí, que mira, que no sé qué, que no sé cuánto y realmente también funciona como ella lo está pidiendo. Lo único es que como yo la conecté aquí y me da flojera, quiero tener la razón. Entonces yo le digo, no, está bien, ahorita la cambio. Y me ahorré días de incomodidad con ella, ¿no? A mí a mí me ha funcionado eso. Déjate perder, deja que te ganen, ¿no? Porque son déjate cosas estafar, ¿no? Como déjate estafar, dice la Biblia. La NTV, ¿no? Sí, de hecho, esa es una frase, seguramente la han escuchado, ¿no? El estoy dispuesto a perder para que otros puedan ganar, ¿no? Yeah. Y eso habla de humildad, ¿no? O sea, si yo no estoy dispuesto, o sea, uno de los mayores problemas en los matrimonios es que no estoy dispuesto a perder. Sí. Precisamente, ¿no? Definitivamente, una de las cosas que yo recomendaría, pues, definitivamente es la humildad, ¿no? O sea, tener que ser y pues, estar presto para perdonar. Yeah. Algo que nosotros hablamos mucho en los prematrimoniales, con los chavos que se van a casar, es de entrada, o sea, que el primer tema es el amor, ¿no? Como base de toda relación, pero es, a partir de ahora, estate dispuesto a perdonar. Así. O sea, cualquier ofensa, ya estate, o sea, ten el trip en tu cabeza de que tienes que perdonar, porque te va a ofender. Aun cuando sea el hombre o la mujer más maravillosa del mundo, la más linda, más lindo, el más sabio o más sabia, si tenga o no tenga al Señor en su corazón, te va a ofender, se va a equivocar y tienes que estar dispuesto a perdonar. Sí o sí, ¿no? Y lo mismo es en una relación de amistad, una relación de trabajo, ¿no? Porque siempre la gente va a fallar. Tenemos que tener claro eso. Siempre la gente nos va a quedar mal. Nuestras expectativas no van a ser satisfechas, ¿no? En un 100% siempre. Entonces tengo que estar dispuesto a pasar por alto ese tipo de situaciones, ¿no? Y cerrando la idea, entender que perdonar no es olvidar. Perdonar es tener la capacidad de recordar una ofensa sin que duela. Yeah. Y eso no lo hace el tiempo. O sea, eso, híjole, es que de verdad proyecto a 2, 3 hermanos que tengo enfrente, ¿no? Yeah. O sea, no lo hace el tiempo. Perdonar, el tiempo no ayuda en ese sentido, al contrario. Lo único que puede llegar a hacer es hacer un callo en el corazón y no darnos la sensibilidad que necesitamos para poder resolver situaciones. Que es algo muy distinto. Claro. ¿No? Sí. Pero la determinación de perdonar y que mi corazón sea sanado tiene que nacer necesariamente desde una intimidad con el Señor. Yeah. Es decir, tengo que ir a Dios, tengo que reflexionar y entender que eso es un bien para mí, independientemente de la otra persona, ¿no? A mí me han preguntado, pastor, ¿y qué onda? ¿Tengo que perdonar si no me piden perdón? Sí. La única donde no aplica el perdón sin arrepentimiento es con el Señor. ¿Por qué? Porque así hay una persona, o sea, es decir, en todas las relaciones los dos se equivocan, pero en la relación con Dios, Él no se equivoca, Yeah. Dios nunca va a ajustar. Nosotros siempre vamos a ajustar. Sí. ¿No? Entonces, en la única relación donde aplica perdón sin arrepentimiento es con Dios. No hay perdón sin arrepentimiento. Yeah. Porque Él es perfecto. Nosotros somos los que ajustamos siempre. Pero en las relaciones humanas, en ambas partes hay error. Sí. ¿No? Sí, totalmente. Entonces es un perdona porque seguramente también tú tuviste que ver con el conflicto.
Sí. Y mucho de lo que es la situación en la que estás, no, tiene que ver contigo. Perdona, independientemente de la persona si te pide o no pide perdón. Que yo creo que un problema que hay con el tema del perdón es que uno piensa que al perdonar a la otra persona estás justificando su mala acción. Exacto. Y ahí estamos atorados. Sí. Nos pasa mucho que dices, bueno, es que si lo perdono lo No. estoy justificando. No. Sí. Y no, lo que estás haciendo es liberarte del resentimiento, ¿no? Exacto. Quitarte esa amargura. Esa carga. Porque cuando el resentimiento te controla, No, y como bien dices, se convierte en una amargura. O sea, a mí me ha tocado hablar con mujeres que han sido engañadas, ¿no? O sea, sus esposos les han sido infiel y decirles, tienes que perdonar. Pero no, ¿cómo me voy a volver con él y reconciliar? No, no te estoy diciendo que te reconcilies con todos él. lo asociamos a eso. pues. Exacto, no te estoy diciendo que te reconcilies con él, te estoy diciendo que tienes que perdonar. O sea, tienes que perdonarlo y llegar al punto en donde el Señor sane tu corazón, ¿no? Y puedas recordar esa situación sin que haya esa herida, ¿no? Y ese dolor se va a cicatrizar y no es de la noche a la mañana, pero Claro. tiene que haber esa disposición, porque es lo que el Señor demanda, ¿no? Ante la ofensa. Sí. Y digo, yo quiero cerrar con un punto más y que es, digo, lo digo para mí y pues ojalá le sirva a alguien también. Y creo que es poner en práctica el ser intencional en mostrar afecto, amor, cercanía, en aunque no me parece lo que haces, aunque no logro ponerme de acuerdo contigo, pero siempre el saludo, aquí estoy, el mensaje. Sí, ser intencional porque a veces, repito, el mayor porcentaje de los conflictos son cosas triviales, pero aún siendo algo trivial, por esa trivialidad, a veces me alejo, ¿no? Pierdo esa cercanía, el qué onda, cómo estás, el mensaje, la cercanía. Sí. Entonces yo creo que sí, creo que es buena poner en práctica el ser intencional, ¿no? El abundar en las buenas obras, Sí. ¿no? Eso está muy chido, mano, y con esto cierro mi participación, ¿no? Si nos queda otro punto, pero debo decir que uno de mis mejores amigos ahorita, ¿no? Pues era una persona a la cual yo le caía gordo en su momento y quizás él no tuviera el perfil de ser mi mejor amigo. Sin embargo, debo decir que por una intencionalidad más de él, ¿no? Y que después el Señor puso en mi corazón y empezamos a trabajar en eso, pero se ha forjado una amistad muy chida, mano. O sea, y sí sería una de las personas que digo, Nel, sí me lo llevo a la guerra, ¿no? O sea, entiendo sus debilidades y entiendo sus cosas, pero sí, pero debo reconocer que ha tenido mucho que ver su intencionalidad. Entiendo que él fue intencional a la relación. Chido. Y porque lo sé, porque él lo dijo, porque el Señor le dijo, mano. O sea, el Señor puso eso en mi corazón, ¿no? Y aquí estoy, mano. Qué chido. Entonces se cumple, ¿no? La palabra habla acerca de saber ser amigos, ¿no? Y tiene todo que ver con eso, ser intencionales. Intencional, sí. Y pues, si no tienen nada más que agregar. No, me gustó quedarme con... Yo sé que cuando se pone difícil la situación, no todo el tiempo estamos batallando con gente complicada, ¿no? Yo sé que no es de todos los días ni nada, pero cuando de repente se presenta una situación de roce con alguien o con gente pues difícil de tratar, a mí me gusta quedarme con ciertas cosas en la cabeza como con tierna paciencia y doctrina. A mí eso creo que me pudiera ayudar a serenarme y decir, ok, la Biblia me enseña que con tierna paciencia tengo que llevar esta situación, ¿no? Porque así me lo manda. Entonces, para mí sería una fórmula, el que nunca se me olvide esa parte, con tierna paciencia, ¿no? Sure. Cuando hablo de doctrina, pues entiendo que es una enseñanza, con estar ahí, ¿no? Sí. Entonces, sí, está difícil, pero pues también si viene la palabra es muy posible que lo logremos, ¿no? Sí. Y pues digo, ya para aterrizar todo esto, en el momento Selah. Digo, tenía dos preguntas, pero creo que con todo lo que platicamos, una de ellas incluso creo que hasta la respondimos en la misma plática. Y no sé, quiero dejarlos con la segunda pregunta y no quiero que me la respondan, ¿no? Raza igual, va para ustedes. No va a ser una pregunta para que se responda aquí.
Ya la responderemos personalmente. Pero la pregunta es, ¿alguna vez has sido una persona difícil para alguien más? Sí, entonces Órale, está bueno. quedarnos con eso y meditarlo, ¿no? Sí. Y si la respuesta es sí, que lo más seguro es que sí. Digo, platicarlo con el Señor porque sí necesitamos ahora sí que dar de gracia lo que de gracia hemos recibido, ¿no? Y es una tarea bastante grande que es para todos, creo yo, ¿no? Entonces... Dice Pastor Fermín Cuarto, dice, cuando Cristo llegó a mi vida, me hizo un hombre amable. Y dice, y no porque sea muy acomedido, sino porque yo era una persona difícil de amar. Qué chido. Y yo me identifico con eso, mano. Me too, man. Sí. Ustedes ya me están conociendo. Bueno, tú más, porque ya me conocen más. Pero sí. Sí, man. Por nuestra propia naturaleza per se caída somos. No es más que su difíciles. Persona en nosotros la que puede brindarnos esta amistad, familia, ¿no? Hermandad y todo lo que podemos disfrutar. No es más que por su persona, mano, por su vida en nosotros. Por su multiforme gracia, ¿no? Que nos ha mostrado en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Y raza, pues igual, les mandamos un abrazo y el deseo de este podcast es que sea de provecho para el que escucha. Donde quiera que estén, ahí de repente en las métricas de Spotify me doy cuenta que escuchan el podcast en Alemania, en España. El segundo país donde más se escuchan es en Estados Unidos y digo, en todos lados hay latinoamericanos, ¿no? En todos lados hay mexicanos. Entonces yo sé lo que es vivir lejos de casa y desde acá les mandamos un abrazo grande, bendiciones, sigan adelante, sigan corriendo con perseverancia esta carrera, ¿no? Puesto los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. No sé si quieran decir algo para goodbye. Pedirnos. Pues que Dios me los bendiga a todos y comenten, raza, comenten y compartan. Sí, compártanlo y para los del gabacho, see you the next time. Nos vemos a la que sigue. Gracias y paz a todos. Sobres. Bye. Vamos a por ello.